Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre un Roswell ocurrido fuera de Estados Unidos, un segundo caso Roswell ocurrido en Canadá, concretamente en el puerto de los Cormoranes, una aldea pequeña y tranquila de pescadores situada en el extremo suroeste de la provincia canadiense de Nueva Escocia. Estamos hablando de un caso que atrajo la atención del gobierno norteamericano, del gobierno canadiense y del gobierno ruso, que tuvo un papel principal en la increíble historia prácticamente de ciencia ficción que os voy a contar ahora mismo. Estamos hablando de Sag Harbor, que es, como decíamos, el puerto de los Cormoranes, una aldea que era tan discreta que no aparecía prácticamente en algunos mapas. Y bueno, tenemos que coger nuestra máquina del tiempo e irnos al día 4 de octubre de 1967 a las 11:30 de la noche. Ahí tenemos un protagonista que se llama Laurie Wickens, que este hombre, bueno, pues va con 4 de sus amigos conduciendo su coche rojo por la carretera número 3 de Sag Harbor, cuando de repente ven un objeto gigantesco de alrededor de unos 18 metros que tiene 4 luces y va además flotando sobre toda la bahía de aquella localidad en dirección este. Bueno, creían que era un avión que estaba a punto de estrellarse y bueno, pues de hecho observaron cómo, bueno, pues aquella fila de 4 luces, eran 4 luces además anaranjadas, pues empezaban a parpadear, como si tuviese algún tipo de problema, como si aquel avión o aquello que parecía un avión tuviese algún tipo de, bueno, pues de mal funcionamiento, ¿no? Entonces estos chicos pararon el coche, se quedaron mirando aquel objeto de 4 luces, bajaron las ventanillas, incluso llegaron a bajarse y observaron cómo aquel objeto estaba emitiendo un silbido muy fuerte al volar por encima de ellos en el cielo nocturno. De hecho, es que ese objeto llegó a volar por encima de lo que era su posición. Entonces, en ese momento obtuvieron una visión muy ventajosa y se acercaron a la orilla bueno, pues de esa zona de mar, y entonces Wickens y sus compañeros miraron atentamente cómo la fila de luces se empezaba a mover cada vez a más baja altura sobre las aguas del puerto de Sag Harbor. No se esperaban el impresionante espectáculo que les esperaba a continuación. Bueno, de repente se dieron cuenta de que las 4 luces realmente eran de un objeto, del mismo objeto, no eran 4 luces por separado, lo vieron perfectamente y entonces se dieron cuenta de que aquel objeto estaba empezando a inclinarse 45 grados y empezaba directamente a caerse, cayó sobre la superficie del agua. Después los 5 jóvenes pudieron ver cómo el objeto intentó flotar un poco, pero no conseguía remontar su vuelo, ¿no? Y de hecho estaban a unos 183 metros, unas 200 yardas, 183 metros de ello, y entonces estaban viendo cómo aquel objeto estaba intentando subir y no podía. Tenía serias dificultades, estaba auténticamente en apuros. Bueno, Wickens dijo, bueno, quedaros aquí, yo me voy ahora mismo a hablar con la policía montada de Canadá, porque esto lo tienen que ver, ¿no? Si no sabemos exactamente si esto ha sido un avión, pero sea lo que sea, tiene que haber un rescate porque esto está intentando subir otra vez y no puede, ¿no? Y bueno, pues quedaros aquí y yo me voy a llamarles, ¿no? Entonces Wickens llega al cuartel, como si fuese aquí la Guardia Civil, llega al cuartel de la Real Policía Montada de Canadá, que está en Barrington Passage, y entonces les avisa, ¿no? Hemos visto esto, tenéis que venir, organizar ahora mismo un rescate marítimo porque ha sido muy grave lo que hemos presenciado, ¿no? Entonces, claro, esto es en la zona del Golfo de Maine, que es una zona un poquito poblada, aunque era una aldea bastante remota, y entonces los lugareños vieron cualquier tipo de actividad y ya salieron de las casas, ¿no? Y de hecho, muchos curiosos se fueron a acercar allí porque resulta que había luces en el puerto, luces que salían de aquel objeto y estaban montando prácticamente un espectáculo impresionante, ¿no? Los residentes locales, ante la cantidad de luces de colores pálidos, rojos, amarillos que había dentro del agua, pero se veía perfectamente porque tenía una profundidad de unos 2 metros más o menos, estaba pues a unos 2 metros debajo del agua, ¿no? Y bueno, pues los lugareños empezaron a llamar también a la policía, ¿no? Y de hecho, bueno, pues
empezaron a llegar a la centralita numerosas llamadas de que algo estaba ocurriendo en el agua en el puerto. De hecho, el sargento Ron Pound, de la Real Policía Montada de Canadá, también vio eso desde otro punto de la carretera 3, y bueno, pues lo describía de la misma manera, ¿no? Este hombre llegó allí y decía, no, yo también lo he visto, son 4 luces brillantes conectadas a una especie de nave voladora y lo he visto que se caía al agua, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a llegar allí oficiales de la policía y 15 minutos después, bueno, pues llegan allí Pound, llega allí el policía Victor Weverly y el sargento Ron O'Brien. Se dirigen a la orilla para ver de cerca el espectáculo fenomenal que hay en el agua y bueno, pues lo que empiezan a ver es que, bueno, ese objeto está intentando subir pero no puede otra vez, ¿no? Y el espectáculo que hay de luces es impresionante. Además de eso, están viendo cómo ese objeto intenta moverse un poco por debajo del agua, está empezando a moverse poco a poco por debajo del agua, como si estuviésemos hablando de la nave del submarino de 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Y bueno, pues se dan cuenta de que ese objeto está dejando un reguero de color amarillo, estaba dejando algún tipo de sustancia. ¿Sería un accidente de avión? ¿Qué sería aquello? No había explicación ninguna, ¿no? Aun suponiendo que no podía ser quizá un accidente trágico de avión, bueno, pues preocupados por posibles supervivientes, a las 11:38 de la noche, uno de los oficiales de la Real Policía Montada de Canadá llama al Centro de Coordinación de Rescate que está en Halifax. Y entonces estos señores son de la rama militar de los estamentos de poder de Canadá, y entonces empiezan a organizar una operación de búsqueda y de rescate marítimo. Entonces el oficial informa que un avión o algo parecido a un avión se ha estrellado en las aguas de Sag Harbor y entonces mandan allí a un barco, un guardacostas número 101 que estaba en el puerto de Clack Harbor, que está pues a unos cuantas millas de allí, a unos cuantos kilómetros, ¿no? Y es inmediatamente enviado a la escena. Entonces, mientras que todo esto está pasando, la gente de allí, bueno, pues está asombrada ante lo que está ocurriendo con las luces y empiezan a organizarse, ¿no? Dicen, bueno, no sabemos lo que es esto, pero si es un avión, nosotros vamos a ayudaros. Y empiezan a organizar como una especie de refugios de emergencia para ayudar a las víctimas de ese supuesto accidente de avión, ¿no? Y prácticamente todo el pueblo se moviliza sin que la policía pueda controlarlo, ¿no? Porque decían, no, es que tenéis que verlo, si es que es evidente, ahí hay luz, ahí hay algo que está intentando emerger y se está moviendo, tenemos que ayudarles, ¿no? Entonces, la gente del pueblo, la verdad es que la historia es que es increíble, ¿no? Porque la gente del pueblo empieza a organizar a todo el mundo, empiezan a acumular comida, llaman a los fareros, a los de los faros que están en las costas alrededor, ¿no? Para avisar por si ven barcos, pues decirles que vayan para allá. Y bueno, pues en ese momento la Real Policía Montada de Canadá organiza su propio rescate, es decir, empiezan a llamar, antes de que llegue la Guardia Costera, empiezan a llamar a barcos de pesca locales de la zona, pescadores de la zona, diciendo, mira, si hay gente ahí, pues vamos a intentar sacarles nosotros, antes de que incluso de que lleguen las patrullas de la Guardia Costera, ¿no? Entonces, un rato más tarde, se presentan allí capitanes de 6 barcos de pesca diferentes y van para allá y se unen a los 2 primeros que van para allá todos a observar qué está ocurriendo en ese impresionante, bueno, pues espectáculo de luces que está habiendo allí, ¿no? Pero mientras que ellos se van acercando, el espectáculo de luces como que se va moviendo por debajo del agua y empiezan a perderlo. De hecho, lo único que se encuentran cuando llegan a la zona es y ellos además se pensaban que se iban a encontrar cuerpos humanos, se iban a encontrar alerones de avión, se iban a encontrar las alas, bueno, pues algún asiento, pero no se encontraron absolutamente nada y solo se encontraron una espuma de color amarillo que no habían visto en su vida y un espantoso olor a azufre, cosa que hemos visto en cientos de ocasiones en el fenómeno OVNI. Bueno, esa misteriosa espuma amarilla está flotando en la superficie, medía una extensión de unos 24 metros y bueno, pues
también eso, 24 metros de ancho y unos 800 metros de longitud. Es decir, estábamos hablando de una mancha inmensa de una sustancia desconocida tras el accidente de lo que parecía ser un objeto volador no identificado. De hecho, se veían burbujas subiendo de la superficie como si aquel objeto quizá estuviese abajo pero con las luces apagadas, y de hecho observaron que no se podía respirar bien porque había muchísimo azufre en el aire, teniendo que abandonar la zona porque los marineros empezaron a ponerse muy nerviosos, no podían respirar bien y aquello no sabían lo que era, si era tóxico, si podía corroer su barco, y dijeron, esto tiene que ser la Guardia Costera la que se ocupe de esto, no podemos seguir aquí, vámonos. Y se fueron, ¿no? No se encontraron ningún tipo de resto humano y esa gente iba preparada para encontrarse el drama, ¿no? Para encontrarse, pues, lamentablemente, como ocurre en estos casos de accidentes aéreos, ¿no? No se encontraron absolutamente nada. Cualquier tipo de avión que se hubiese estrellado allí o cualquier tipo de objeto que se hubiese estrellado allí había desaparecido por completo. O al menos estaba abajo con las luces apagadas. Y efectivamente los guardacostas llegan a las 12:30 de la noche y ese es barco del guardacostas número 101 y llegan allí y no se encuentran ningún tipo de cuerpo y eso sí, cogen medidas de esa extraña espuma de color amarillo, de la que por cierto no se conocen las composiciones, los análisis de composición que se hicieron después, y que yo como químico me encantaría estudiar, ¿no? Y bueno, pues empezaron a llamar a los militares, hicieron una comprobación de cualquier tipo de aeronave que hubiese mostrado algún tipo de comportamiento anómalo o que algún avión que no hubiese aterrizado cuando tenía que aterrizar, ¿no? Entonces, el Centro de Control de Rescate de Canadá llamó al Centro de Control de Tráfico Aéreo en New Brunswick y también llamó al Centro de Control del NORAD en North Bay, en Ontario. Es decir, estaban hablando ya con la jefatura de Canadá a nivel militar y todo esto ya controlado por los Estados Unidos, ¿no? Intentaron determinar si faltaba algún avión y no faltaba ningún avión. De hecho, todos los aviones civiles, comerciales y militares fueron desviados de esa zona a lo largo de todo ese litoral oriental. Es decir, lo que estaba pasando era muy gordo porque todos los barcos y todos los aviones directamente los desviaron de aquella zona para que la Marina y el Ejército de Canadá y de los Estados Unidos tuviesen vía libre para saber qué estaba pasando con aquel supuesto ovni que se había caído directamente al mar de Sarhatborn. Bueno, la búsqueda fue suspendida a las 4 de la mañana, como decíamos, ¿no? Y entonces a la mañana siguiente los residentes empiezan a preguntar qué ha pasado o dónde están las víctimas y nadie dice nada. Los militares prácticamente cierran el pueblo, ¿no? Hay un gran oscurantismo y entonces empiezan los rumores, empiezan las habladurías, nadie dice absolutamente nada, ni el alcalde, ni la policía, ningún tipo de estamento de seguridad dice nada y entonces, claro, un manto de silencio tal, pues empiezan a las elucubraciones sobre si era un ovni, ¿no? Y entonces, claro, llega también los testimonios de los 5 chicos que habían visto aquello y evidentemente pues está una especie de tela de conspiración, pero en un pequeño pueblecito de Canadá, ¿no? Entonces, esa misma mañana, el día 5 de octubre de 1967, el Centro de Control de Rescates de Canadá y la Real Policía Montada de Canadá se aseguraron de que no había ningún tipo de aeroplano que faltase en la zona y entonces enviaron un telex, una especie de fax, con prioridad máxima a la Real Fuerza Aérea Canadiense explicando lo que había ocurrido. Y aquí ocurre algo increíble, que es que la Real Fuerza Aérea Canadiense les responde diciendo que efectivamente un objeto de origen desconocido se había estrellado allí y además estaban pues desestimando cualquier tipo de explicación lógica como aviones, bengalas o cualquier tipo de satélite o meteorito, ¿no? Estaban siendo rechazadas y les estaban explicando eso desde la Fuerza Aérea Canadiense. Luego, por otra parte, el líder del escuadrón, William Bain, de la Real Fuerza Aérea Canadiense, envió otro telex de prioridad máxima a la Real Armada Canadiense en respuesta a esto, diciendo que este hombre estaba recomendando una búsqueda subacuática, o sea, increíble. Estaban diciendo, este hombre diciendo, pues si ahí hay algo, tenemos que bajar a verlo
con buzos. Y efectivamente, cogieron y llamaron a la unidad de buceo de la flota del Atlántico de Canadá y para que realizase una búsqueda bajo el agua. Y efectivamente, el día 6 de octubre, 2 días después, llega allí un destacamento de 4 buzos de la Real Armada Canadiense desde el buque HMCS Granby. Entonces, el día 7 de octubre de 1967, un día después de esto, el Comando Marítimo de la Real Armada Canadiense ordena a 3 buzos adicionales de Halifax asistir a los buzos marinos del HMCS Granby. Y entonces son 7 los buzos que llegan allí y cuando llegan a la zona no se encuentran absolutamente nada. El Comando Marítimo determina que la búsqueda ha sido infructuosa y el día 8 de octubre terminan las labores de búsqueda. Y entonces los residentes locales se empiezan a hacer preguntas. Bueno, seguro que no habéis encontrado nada, seguro que no había absolutamente ningún tipo de objeto, ¿no? Y entonces otra vez el manto del silencio llega allí y se sospechó siempre que los buzos habían encontrado algo y se había ocultado. Bueno, con todo esto, con todo este ambiente enrarecido, con la falta de respuestas ante todo esto, resulta que con el paso de los años todo esto se olvidó hasta que 10 años después hubo un informante confidencial que decía haber sido exmiembro del NORAD, de la estación de Barrington, y este hombre expuso algunos detalles que él había vivido en aquellos días de octubre de 1967. Y este hombre expuso que el NORAD había rastreado el objeto desde su entrada en la atmósfera y que de hecho se había producido sobre Siberia, no sobre Canadá. Había entrado sobre Siberia, sobre la parte más oriental y más norte de Rusia. Resulta que bueno, pues ese objeto habría seguido un rumbo noroeste y luego un rumbo este. Además, los militares tanto de Rusia como de Canadá habrían estado rastreando el ovni y no era solamente uno, sino que habría 2 objetos diferentes que habrían estado pues protagonizando el evento, prácticamente ese Roswell de Canadá de 1967, ¿no? Entonces es interesante porque el objeto brillante se habría estrellado, ese objeto primero se habría estrellado, pero habría un segundo objeto que habría estado siguiendo al primero, como si hubiese estado prestándole algún tipo de asistencia en el aire. De hecho, este objeto empezaron a seguirlo porque apareció en los radares, en lo que sería en el sonar de la bahía de Shelburne Harbor, que está cerca de Sag Harbor, porque resulta que aquel objeto, como decíamos anteriormente, había ido como, bueno, pues de alguna manera como un submarino, habría recorrido alrededor de 40 kilómetros y se habría encontrado con que los buques de guerra de Canadá le estaban esperando, pues prácticamente cortándole el paso. Es interesantísimo el hecho de que el objeto fue descubierto y cuando fue descubierto, pues la Armada canadiense hizo como una especie de, bueno, pues de escudo para, pues si hubiese algún tipo de movimiento, ese objeto le llegarían a alcanzar a la velocidad que iba con algún tipo de torpedo. Y entonces lo que ocurrió fue increíble, según este informante, ¿no? Y este hombre dice que allí ese objeto se quedó parado como a la espera de acontecimientos. Y mientras que todo esto pasaba, la Armada también se quedó parada, no hizo ningún tipo de ataque. Entonces hubo un periodo de calma chicha en el cual tanto la Armada canadiense, que podemos decir que estaba en contacto con Estados Unidos, como aquel objeto estaban en silencio esperando movimientos el uno del otro. Entonces, después de eso, resulta que aparece en escena ese segundo ovni que habría seguido al primero hasta la llegada de Sag Harbor, y entonces se habría sumergido en el agua y se habría quedado al lado del otro como diciendo, prestando ayuda, ¿no? Como diciendo, aquí no podéis, si me queréis atacar, aquí está mi compañero que va a atacaros a vosotros, ¿no? Sería un poco esa situación de guerra, ¿no? De apoyo logístico ante una situación de crisis total en ese objeto volador no identificado, ¿no? Es muy interesante esta historia porque expone una vulnerabilidad del fenómeno ovni como nunca antes habíamos visto anteriormente en ufología, ¿no? Entonces es interesante el hecho de que, bueno, pues esos 2 ovnis están sumergidos
la armada canadiense está esperando acontecimientos y de repente aparece en la zona un buque, un submarino ruso a toda velocidad hacia los objetos. Y podemos entender que querían estudiarlos o directamente que querían atacarlos. Y entonces, en ese momento, al estar en aguas canadienses, parte de la flota de Canadá se va al encuentro de ese submarino ruso. Y entonces, en ese momento en donde prácticamente estamos al borde de una guerra, ¿no? Los dos objetos empiezan a moverse a toda velocidad, dejan atrás a los barcos y emergen a toda velocidad en otro ángulo de 45 grados hacia la atmósfera, perdiéndose, ¿no? Como si hubiesen aprovechado la única oportunidad que tuviesen en un intervalo, en un espacio en donde pues se había roto el escudo que tenía Canadá para ir a investigar o directamente a atacar al submarino ruso que se había presentado allí para atacar o para estudiar aquellos dos objetos voladores no identificados, ¿no? Bueno, tanto los civiles como los militares corroboraron estos acontecimientos extraordinarios y de hecho hubo un gran manto de silencio después de que este informante hablase, porque había exmilitares que sí que hablaban todo esto off the record, pero tenían miedo de que les quitasen la pensión y el sueldo y claro, pues la gente tiene que comer y tiene que vivir y no vas a jugarte el tipo ni el de tu familia por decir un caso ovni, ¿no? Aunque luego ellos decían, no publiques mi nombre y nada, pero eso pasó, como esto ha ocurrido en muchas ocasiones, ¿no? La conclusión es que es un caso con un alto grado de credibilidad. Es un caso que empieza con 5 jóvenes viendo un ovni y acaba prácticamente en un posible escenario de guerra, con una situación de huida por parte de dos objetos voladores no identificados, uno habiendo bajado a ayudar a otro en serias dificultades, ¿no? Tenemos unas escenas increíbles de ese objeto intentando subir, ¿no? Y no podía, y haciendo un inmenso juego de luces que se veía tanto como para despertar a un pueblo entero, ¿no? Y ese pueblo entero pues creando unas condiciones allí pues para ayudar a gente que se habría estrellado en un avión, ¿no? Y luego el cabreo de la gente, ¿no? Al enterarse de que todo era un encubrimiento espectacular, ¿no? Luego tenemos esas escenas de los marineros llegando allí con esa espuma amarilla, ¿no? Diciendo que no podían estar allí, ¿no? En un escenario prácticamente infernal en el agua, ¿no? Buscando un ovni, ¿no? Y luego, interesantísimo el hecho de que los rusos habían monitorizado sus movimientos desde la entrada de esos dos objetos en Siberia, que no habían dicho ni mu, o al menos no parecía que hubiesen dicho nada. También tenemos que entender que estamos en plena Guerra Fría y Estados Unidos y Rusia en ese momento son enemigos. Y es interesantísimo el hecho de que Rusia se salta a todas las leyes internacionales y llega allí con el avance del submarino, ¿no? Y llega allí, pues podemos entender que para acercarse lo máximo posible a aquello, ¿no? Luego es interesante también el hecho de que ese segundo objeto bajase a ayudar al primero, porque claro, quizá le pasase tuviesen algún tipo de operación de transferencia de materia o energía suficiente como para poder hacer un despegue, ¿no? En 45 grados, ¿no? La sensación de ocultación que hubo en aquel pueblo a día de hoy sigue. La pantomima que se montó con los buzos fue prácticamente una operación de una cortina de humo, ¿no? Para los lugareños, ¿no? Porque está claro que ellos ya sabían que aquellos objetos durante 3-4 días estaban allí parados, esperando a ver qué podían hacer, ¿no? Con todo el escudo bloqueando la salida por mar. También tenemos que tener en cuenta esa tensa espera, ¿no? Ese estudio, nosotros no nos movemos y esos ovnis tampoco se movían, ¿no? Los registros de radar, las acciones de aquel ovni, ese vuelo flotando, parpadeante, ¿no? Mostrando problemas y luego yendo por debajo del agua y luego la huida, ¿no? Esa huida prácticamente desesperada, ¿no? Creo que es un caso que es fascinante, prácticamente de película, que es muy bueno
que quizá no se acerca a lo de Roswell, porque lo de Roswell se expone que hubo cuerpos y todo esto, ¿no? En este caso no tenemos entidades alienígenas, ni tenemos avistamiento de humanoides, pero sí que tenemos una impresionante historia gracias al confidente del NORAD, que de alguna manera se jugó el tipo para darnos un segundo punto de vista de lo que había ocurrido, de la verdad de aquel suceso de Sag Harbor, que ocurrió el día 4 de octubre de 1967, que duró durante unos días, o sea, es decir, que estuvo manteniendo en vilo al gobierno Canadá y al gobierno americano durante más de 3 días, y que desde luego es uno de los más increíbles que he tenido ocasión de estudiar en mi carrera como investigador. Nada más, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma. Ustedes pueden quedarse con lo que ustedes quieran, como siempre digo, ¿no? Y nada más, pues que les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.